Meditaciones sobre el Tarot. Un viaje hacia el hermetismo cristiano, de Valentín Tomberg. Carta séptima. El carro. El arcano de la convalecencia. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí que se llegaron unos ángeles y le servían. Mateo capítulo 4. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no encontrarlo dice: me volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y aderezada. Entonces se va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí, y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Lucas capítulo 11. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Juan capítulo 5. Querido amigo desconocido, el arcano del carro tiene un doble aspecto, como los arcanos precedentes. Representa por una parte al que, tras haber triunfado de las 3 tentaciones, permanece fiel a los votos de obediencia, pobreza y castidad. Simboliza también el peligro de una 4ª tentación, la más sutil e íntima, que constituye la síntesis invisible de las otras 3, la tentación espiritual del victorioso por su victoria misma. Es la tentación de actuar en nombre propio, como amo y no como servidor. El 7º arcano es, pues, el del dominio, entendido doblemente como logro o consumación y como tentación. Las 3 citas evangélicas con las que encabezamos esta carta reflejan los pasos sucesivos de nuestra reflexión. Paul Marteau dice que el sentido general y abstracto de la 7ª lámina reside en que representa la puesta en movimiento en los 7 estados, a saber, en todos los campos. Esto es exactamente lo que acabamos de designar por la palabra dominio. El dominio, en efecto, constituye no el estado de ser movido, sino el de hallarse en condiciones de poner algo en movimiento. El Hijo del Hombre se resistió a dejarse mover por las 3 tentaciones en el desierto. Fue él, al contrario, quien puso en movimiento las fuerzas que, consecuentemente, le sirvieron. Entonces el diablo lo dejó, y he aquí que se llegaron unos ángeles y le servían. Nos hallamos ante otra ley fundamental de la magia sagrada. Podría formularse de la manera siguiente: siendo así que lo que está arriba es como lo que está abajo, la renuncia de abajo pone en movimiento fuerzas de consumación arriba, y la renuncia a algo de arriba pone en movimiento fuerzas de consumación abajo. ¿Qué sentido práctico tiene esta ley? Cuando aquí abajo resistes a una tentación y renuncias a una cosa deseada, pones en movimiento, por el hecho mismo, fuerzas de realización de lo que corresponde arriba al objeto de tu renuncia. Es lo que el maestro designa por el nombre de recompensa, al decir, por ejemplo, que uno debe abstenerse de practicar su justicia ante los hombres para ser visto por ellos, ya que, de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Mateo capítulo 6. La recompensa es, por tanto, la acción que uno pone en movimiento arriba al renunciar a los deseos de cosas aquí abajo. Es el sí de arriba que corresponde al no de abajo, y esta correspondencia constituye una base de realización mágica, a la vez que una ley fundamental del esoterismo o hermetismo cristiano. Guardémonos de tomarla a la ligera, pues ahí se nos da una de las claves principales de la magia sagrada. No es el deseo lo que lleva a la realización mágica, sino la renuncia al deseo
que antes se tenía. La renuncia por indiferencia carece de valor moral y consiguientemente mágico. Desear y luego renunciar, tal es el práctico sentido mágico de la ley de la recompensa. Decir que hay que renunciar a lo que se desea equivale a decir que hay que practicar los 3 sagrados votos de obediencia, pobreza y castidad. En efecto, la renuncia debe ser sincera para que ponga en movimiento las fuerzas de realización de arriba, y no puede serlo si le faltan el aire, la luz, el calor de los sagrados votos. Hemos de comprender, pues, de una vez y para siempre, que no hay auténtica magia sagrada, ni tampoco mística, gnosis o hermetismo, al margen de los 3 sagrados votos, y que el verdadero entrenamiento en la magia no es esencialmente sino la práctica de esos mismos votos. ¿Resulta duro? No, es suave, pues se trata de la concentración sin esfuerzo que explicábamos en la primera de estas cartas. Reflexionemos ahora un poco más sobre el texto del relato evangélico, acerca de lo sucedido inmediatamente después de las 3 tentaciones. Entonces el diablo lo dejó, dice el Evangelio según Mateo, pero el Evangelio de Lucas añade, hasta nueva ocasión. Estas palabras suplementarias permiten suponer que aún quedaba en reserva otra prueba o tentación, la cuarta, la más sutil e íntima. A ella se refiere la enseñanza del 7º arcano, donde vemos a un hombre coronado y en pie sobre un carro triunfal, del que tiran 2 caballos. Y he aquí que se llegaron unos ángeles, es decir, ahora podían ya aproximarse, al haber quedado libre el espacio que necesitaban para descender. ¿Por qué y cómo? Los ángeles son entes que se mueven verticalmente, o sea, de arriba abajo y de abajo arriba. Moverse significa para ellos cambiar de respiración, y la distancia que recorren se mide por el número de sus aspiraciones y expiraciones modificadas, con la intensidad del correspondiente esfuerzo. Así, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una distancia terrestre de 300 kilómetros, el ángel diría 3 modificaciones sucesivas de la respiración normal en la esfera angélica. Llegarse o aproximarse es para un ángel cambiar de respiración. No poder aproximarse significa que la atmósfera de la esfera a la que quiere acercarse es tal que le impide respirar, y si el ángel entrara en ella, se desvanecería. Por eso los ángeles no pudieron acercarse al Hijo del Hombre durante el tiempo en que permanecían activas las fuerzas concentradas de la evolución terrestre, las fuerzas del Hijo de la Serpiente. Ocupaban, por decirlo así, el espacio en derredor del Hijo del Hombre, de suerte que los ángeles no podían respirar en él y entrar allí sin desvanecerse. Pero en cuanto el diablo se apartó de Jesús y la atmósfera cambió, podían ya aproximarse y así lo hicieron. Añadamos, a guisa de corolario, que la ley de presencia que acabamos de describir nos proporciona un excelente motivo para reconocer la necesidad de las iglesias, templos y lugares sagrados en general. Hay todavía muchos más motivos, pero este solo bastaría, aun en ausencia de los otros, para que defendamos los lugares sagrados. Protejamos, pues, de pensamiento, palabra y acto toda iglesia, capilla o templo que sirvan para rezar y meditar, para venerar y celebrar a Dios y a sus servidores. Y les servían. El plural indica que intervienen aquí varios ángeles, en concreto 3. A cada tentación rechazada correspondía un ángel encargado de una misión de recompensa
y de un servicio especial. ¿Cuáles eran estos servicios? Jesús, teniendo hambre, se había negado a ordenar que las piedras se convirtieran en panes. El ángel de la pobreza le sirvió entonces la palabra que sale de la boca de Dios, hecha pan. Jesús se había negado a tirarse abajo desde el pináculo del templo. El ángel de la castidad le trajo el soplo de la altura del trono de Dios. Jesús se había negado a aceptar el papel de superhombre y príncipe de este mundo, a costa de adorar el ideal del mundo de la serpiente. El ángel de la obediencia le brindó la corona real del mundo de Dios. Así como los 3 magos ofrecieron al niño recién nacido presentes de oro, incienso y mirra, así también ahora los 3 ángeles ofrecen al Maestro, tras su bautismo en el Jordán y su confirmación en el desierto, otros tantos presentes: la corona de oro, el vaho del incienso que arde junto al trono de Dios, y la palabra divina transformada en alimento. Esto acaece inmediatamente después de las 3 tentaciones en el desierto. Es la reacción de arriba a la triple renuncia del Hijo del Hombre aquí abajo. Mas, ¿qué efecto tuvieron las tentaciones vencidas, no sólo para el propio vencedor y de inmediato, sino también para el mundo exterior de los 4 elementos y para los tiempos venideros? Su efecto fue el dominio sobre el mundo de los elementos, a lo que siguieron poco después los 7 milagros ejemplares que describe el Evangelio según San Juan, a saber, el milagro de las bodas de Caná, la curación del hijo de un oficial del rey, la curación del paralítico en la piscina llamada Betesda, la multiplicación de los panes, la marcha sobre las aguas, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro en Betania. A la manifestación de estos 7 aspectos del dominio o gloria correspondía la revelación de los 7 aspectos del nombre del Maestro. Yo soy la verdadera vid, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. He aquí el arco iris de la manifestación de la gloria o dominio, y la octava de 7 tonos de la revelación del nombre o misión del vencedor de las 3 tentaciones. Y este arco iris resplandeció sobre el lugar vacío y tenebroso del desierto, donde se produjeron las tentaciones. Los 7 milagros del Evangelio según San Juan son en conjunto la gloria, doxa, o esplendor del triunfo de los 3 sagrados votos sobre las 3 tentaciones. A la vez, tenemos aquí un buen ejemplo de matemática cualitativa. 3 bienes, cuando prevalecen sobre 3 males, producen 7 bienes, mientras 3 males que prevalecen sobre 3 bienes dan por único resultado 3 males. El bien es solamente cualitativo, y cuando puede manifestarse lo hace por entero, en su plenitud indivisible. Esto es lo que significa el número 7, la plenitud, pleroma, o cuando se manifiesta, la gloria, doxa, a la que se refiere San Juan al decir: y hemos contemplado su gloria. Juan capítulo 1. O también, pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. El primero de los milagros, el de las bodas de Caná, fue el comienzo de esa manifestación de la plenitud o gloria. Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, doxa, y sus discípulos creyeron en él. Juan capítulo 2. Sus discípulos creyeron en él, quiere decir que creyeron en su nombre o misión, cuyos 7 aspectos fueron revelados por 7 yo soy, fórmula del Evangelio de Juan que antes citábamos.
Así pues, el efecto de la tentación en el desierto fue la manifestación de los 7 aspectos del dominio o gloria, los 7 milagros, y la revelación de la misión o nombre del Maestro. Y todo ello no fue sino la manifestación de la gloria del Padre por el Hijo, y la revelación del nombre del Padre por el nombre del Hijo. Con todo, existe también la posibilidad de la otra gloria, es decir, de la manifestación del dominio en nombre propio. Las palabras del Maestro, puestas al principio de esta carta, «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su nombre, a ese lo recibiréis», lo enuncian claramente, y la experiencia de los movimientos ocultistas, esotéricos, herméticos, cabalísticos, gnósticos, mágicos, martinistas, teosóficos, antroposóficos, rosicrucianos, templarios, masónicos, sufistas, yoguistas y otras tendencias espirituales de nuestros días, nos proporciona abundantes pruebas de que esas palabras del Maestro no han perdido actualidad, ni siquiera en el terreno de la ciencia y de los movimientos sociales y nacionales que se pretenden científicos. En efecto, aquí otra cosa se debe que los teósofos, por ejemplo, prefieran los Mahatmas del Himalaya, cuyos cuerpos astrales se aparecían a gran distancia por desdoblamiento, al Maestro que nunca ha cesado de enseñar, inspirar, iluminar y curar entre nosotros y aún muy cerca de nosotros, en Francia, Italia, Alemania y España, por no citar sino los países donde se han dado casos bien verificados de encuentros con Él, quien ya había dicho: «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Mateo capítulo 28. ¿Por qué otra razón buscan algunos un gurú entre los yogis hindúes o los lamas tibetanos y no se toman ni la mitad de ese trabajo para tratar de encontrar un director iluminado por la experiencia espiritual en nuestros monasterios, en nuestras órdenes religiosas o entre nuestros hermanos seglares que practican la doctrina del Maestro bien cerca de nosotros? ¿Por qué los miembros de sociedades o hermandades secretas de carácter masónico consideran el sacramento de la carne y sangre del Señor como insuficiente para la obra de la formación del hombre nuevo? ¿Y por qué andan buscando rituales especiales para completarlo o aún suplantarlo? Sí, todas esas cuestiones entran en el ámbito de la advertencia que suponen las palabras del Maestro: «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis». ¿Por qué? Porque el superhombre tiene para algunos más atractivo que el Hijo del Hombre, y los promete una carrera de crecimiento poderío. ¿Por qué? Porque el superhombre tiene para algunos más atractivo que el Hijo del Hombre, y les promete una carrera de creciente poderío, mientras que el Hijo del Hombre solo les brinda una carrera de lavamiento de pies. Querido amigo desconocido, no interpretes lo que acabo de decir como antagonismo u hostilidad por mi parte hacia las citadas sociedades, hermandades y agrupaciones espiritualistas o de iniciación, ni como si yo las acusara de una actitud anticristiana. No me achaques tampoco una falta de respeto a los Mahatmas y gurús indios. Solo me refiero aquí a la tendencia puramente psicológica, observada por mí en casi todas partes, que hace preferir el ideal del superhombre al ideal del Hijo del Hombre. Cabe añadir, para ser justo con tales sociedades y hermandades, que, aun cuando de hecho se manifieste a menudo esa tendencia entre todas ellas, todas también la combaten con mayor o menor eficacia. Hay siempre dentro de las mismas alguna oposición, la más de las veces, es cierto, minoritaria. En todo caso, el triunfador del arcano, representado por el carro, triunfa sobre las pruebas, es decir, las tentaciones, y si es dominador, lo es de sí mismo. Está solo y de pie en su carro. Nadie se halla presente para aclamarlo,
y rendirle homenaje. No lleva armas, ya que el cetro que sostiene no es un arma. Domina, a buen seguro, mas su dominio ha sido adquirido en la soledad, y no lo debe a nada ni a nadie venido del exterior, tan solo a las pruebas. El triunfo logrado en la soledad, qué gloria y qué peligro a la vez. Es la única gloria real, puesto que no depende del favor ni el juicio humanos. Es gloria intrínseca, resplandor genuino del aura que se ha vuelto luminosa. Pero es también el más real y grave de los peligros espirituales que existen. Ibris y orgullo. Estos nombres tradicionales que suelen dársele no bastan para caracterizarlo adecuadamente. El peligro es aún mayor. Es una especie de megalomanía mística, donde uno diviniza el centro regulador de su propio ser, su yo, no viniendo nada divino sino en sí mismo, y quedando ciego a lo divino que está encima y fuera de uno mismo. Se experimenta entonces el sí mismo superior como el supremo y único sí mismo del mundo, aun cuando sólo sea superior al yo empírico ordinario y esté bien lejos de ser supremo y único, en otras palabras, de ser Dios. Conviene ahora meditar sobre el problema de la identificación del yo con el sí mismo y del sí mismo con Dios. Tras haber explorado la capa freudiana o sexual y luego la adleriana o de voluntad de poder en el inconsciente del ser humano, es decir, en su conciencia latente u oculta, C.G. Jung se topó, durante sus experiencias clínicas como psicoterapeuta, con una capa espiritual, mística, gnóstica y mágica. En lugar de echarse para atrás o quitársela de encima con alguna explicación corrosiva, tuvo el valor y la honradez de entregarse a un laborioso estudio de la fenomenología de esta capa del inconsciente. Su trabajo se revelaría fructuoso. Jung descubrió allí no solo las causas de ciertos desórdenes psíquicos, sino también ese proceso íntimo y profundo, al que daría el nombre de proceso de individuación, y que no es más que el nacimiento gradual de otro yo, llamado por Jung el sí mismo, superior al yo o ego ordinario. El hallazgo de este proceso del segundo nacimiento le llevó a ampliar considerablemente el campo de sus investigaciones, extendiéndolo en particular al simbolismo, a los rituales de los misterios y al estudio comparado de las religiones contemporáneas y antiguas. Esta extensión del campo de sus investigaciones se reveló igualmente fructuosa. El descubrimiento de C.G. Jung, que al principio le torturó hasta el punto de no decidirse a comunicarlo a alma viviente durante 15 años, tuvo numerosas consecuencias, entre otras el conocimiento y descripción de algunos peligros o tentaciones que la vía de la iniciación y el correspondiente proceso de individuación llevan consigo. Uno de tales peligros, que a la vez son pruebas o tentaciones, es el que Jung designa por el nombre de inflación, es decir, el estado de la conciencia del yo, hinchada hasta la exageración, estado cuya manifestación extrema se conoce en psiquiatría por el término de megalomanía. Nos hallamos aquí, pues, ante una gama de fenómenos psíquicos que comienzan por adoptar formas relativamente inocentes, como una alta opinión de sí mismo, no del todo justificada, o el excesivo afán de salirse siempre con la suya. El peligro surge ya de manera más concreta, con la aparición de un negativismo despreciador de todo el mundo, al concentrar uno en su propia persona las facultades de aprecio, gratitud y veneración. El tercer grado de peligrosidad, que constituye una catástrofe ya casi irremediable, consiste en una obsesión patentizada por ilusiones fácilmente reconocibles como tales. Es la pura y simple megalomanía. Los principales grados de inflación son, por tanto, estos tres:
exagerada importancia atribuida a la propia persona, complejo de superioridad con tendencias obsesivas y finalmente megalomanía. El primer grado sugiere una tarea práctica para trabajar consigo mismo. El segundo es una prueba seria y el tercero una catástrofe. ¿Qué sucede en el proceso de inflación? Veamos primeramente lo que a este propósito dice el propio Jung. La personalidad supraordenada es el hombre total, es decir, como es realmente y como no se presenta a sí mismo. A esta entidad pertenece también el alma inconsciente, que tiene sus exigencias y necesidades vitales, al igual que la conciencia. Acostumbro a designar la personalidad supraordenada por el término de el sí mismo, con lo que hago una distinción neta entre el yo, que, como es sabido, solo tiene el alcance de la conciencia, y el todo de la personalidad, que además de la parte consciente, engloba también la zona inconsciente. Así el yo se relaciona con el sí mismo, como una parte con el todo. A este respecto, el sí mismo está supraordenado. Experimentalmente, el sí mismo no se percibe como sujeto, sino como objeto, y ello merced a su parte inconsciente, que sólo puede llegar a la conciencia indirectamente, por vía de proyección. Fin de la cita. Esta vía de proyección es el simbolismo vivo, tanto el tradicional como el que se manifiesta en los sueños, la imaginación activa y ciertas visiones. Los sueños, cuando se contemplan en series que constan de varios centenares, muestran que obedecen a una especie de plan. Parecen encadenarse unos a otros y estar, en un sentido profundo, subordinados a un fin común. De suerte que una larga serie de sueños no aparece ya como sucesión meramente fortuita de acontecimientos incoherentes y aislados, sino como un proceso de desarrollo y organización que avanza por etapas metódicas. He designado este fenómeno inconsciente que se expresa espontáneamente en el simbolismo de largas series de sueños, por el nombre de proceso de individuación. Fin de otra cita de Jung. El proceso de individuación es la realización espontánea del hombre total. Así, la fórmula en adelante válida para la noción del alma es psique igual a conciencia del yo más inconsciente. En cuanto al papel que desempeña lo inconsciente en esta fórmula, debe en especial tenerse en cuenta, como dice Jung, que en todo niño crece la conciencia en el transcurso de algunos años a partir de lo inconsciente, que la conciencia no es cada vez sino un estado temporal basado en la respuesta fisiológica y consiguientemente interrumpido con regularidad por fases de inconsciencia, es decir, de sueño. Y por último, que a la psique inconsciente le corresponde no sólo una mayor duración de vida, sino también el mantenimiento de la continuidad de la existencia. El proceso de individuación es, pues, aquel en que se armonizan la conciencia del yo y el inconsciente de la psique. Sin embargo, conciencia e inconsciente no se funden en un todo cuando una de ambas partes es oprimida o dañada por la otra. Se trata de una armonización sólo realizable mediante un recentrarse de la personalidad, o sea, gracias a un nuevo centro de la personalidad, el cual participa tanto de la naturaleza de la conciencia como de la del inconsciente. En otros términos, un centro donde el inconsciente está de continuo transformándose en conciencia. He ahí la finalidad del proceso de individuación, que es al mismo tiempo una etapa de la iniciación. El proceso de individuación se lleva a cabo, como ya hemos dicho, merced a la colaboración que se establece entre el inconsciente y la conciencia. Entramos aquí en el campo de los símbolos, que es donde se da, y por tanto donde puede comenzar tal colaboración. En el proceso de individuación hallamos, o más bien despertamos,
símbolos, fuerzas, que debido a su carácter típico, Jung denomina arquetipos. Nunca debiera olvidarse que el arquetipo es un órgano psíquico, presente en cada uno de nosotros. Una mala explicación implica una actitud hostil hacia este órgano, con lo cual queda lesionado, pero el que en definitiva sufre es el intérprete. La explicación, pues, debería siempre ser tal que mantuviera el sentido funcional del arquetipo, es decir, que garantizara una suficiente y significativa unión de la conciencia con el arquetipo. Este último, en efecto, es un elemento psíquico de índole estructural y, por consiguiente, un factor de vital importancia en la buena marcha de las cosas del alma. Para el arquetipo no hay ningún sucedáneo razonable, como tampoco lo hay para el cerebelo o los riñones. Así pues, no deben tomarse los arquetipos a la ligera. Son formidables fuerzas psíquicas, capaces también de invadir, inundar y devorar la conciencia. Tal sucede en el caso de la identificación de la conciencia con el arquetipo. Se produce entonces, la más de las veces, una identificación con el papel de héroe, y en ocasiones, si se trata del arquetipo llamado del sabio anciano o de la gran madre, con una figura cósmica. Identificación muy atractiva por diversas razones. Esta identificación es a menudo muy tenaz y a veces crítica para el equilibrio psíquico. Si la disolución de la identificación llega a tener éxito, la figura del héroe puede, por reducción de la conciencia a la dimensión humana, diferenciarse progresivamente hasta no ser ya más que un símbolo de sí mismo. Añadamos que, si no acierta a disolverse, la figura del héroe toma posesión de la conciencia. Entonces tiene lugar la segunda identificación o epifanía del héroe. La epifanía del héroe, segunda identificación, se muestra en una correspondiente inflación. La pretensión desproporcionada se convierte en convicción de que uno es algo especial, o bien la imposibilidad de realizar esa pretensión prueba la propia inferioridad, lo que favorece el papel de mártir o héroe que sufre, inflación negativa. Pese a su aparente contradicción, ambas formas son idénticas, puesto que a una megalomanía consciente corresponde un sentimiento inconsciente de inferioridad que la compensa, y a la inferioridad inconsciente corresponde una megalomanía consciente. La una nunca se da sin la otra. Si se logra sortear el escollo de la segunda identificación, el acontecimiento consciente puede netamente separarse del suceso inconsciente, y éste se deja entonces observar de manera objetiva. De ahí resulta la posibilidad de un careo con el inconsciente, y en consecuencia de una síntesis entre los elementos conscientes e inconscientes del conocimiento y la actuación. Ello, a su vez, provoca un desplazamiento del centro de la personalidad, que pasa del yo al sí mismo. Tal es la meta del proceso de individuación. Ahora bien, la inflación es el principal riesgo que corren todos los que buscan la experiencia de la profundidad, la experiencia de lo oculto que vive y actúa tras la fachada de los fenómenos de la conciencia ordinaria. La inflación constituye, pues, el peligro más importante y la máxima prueba para ocultistas, esotéricos, magos, gnósticos y místicos. Los monasterios y las órdenes religiosas lo saben desde siempre, gracias a su milenaria experiencia de la vida profunda. Por ello, su práctica espiritual se basa enteramente en el cultivo de la humildad, mediante ejercicios tendentes a fomentar la dependencia, y otros análogos, como el examen de conciencia, la confesión y la mutua ayuda fraterna. Si Sabbatai Zevi, del siglo XVII, hubiera sido miembro de una orden espiritual con disciplina semejante a la de los monasterios cristianos, jamás su iluminación le habría llevado a rebelarse, en 1648,
a un grupo de discípulos como el Mesías prometido. No habría tenido que hacerse turco para salvar su vida y continuar su misión. Dios ha hecho de mí un ismaelita turco. Él ha ordenado y yo he obedecido. El 9º día después de mi segundo nacimiento. Escribía a sus fieles de Esmirna. Habría así evitado tanto la inflación positiva como la inflación negativa, de la que Samuel Gandor, discípulo suyo, nos dejó la siguiente descripción. Se dice de Sabbatai Zevi que desde hace 15 años viene siendo abrumado por esta aflicción. Es víctima de una depresión que no le deja instante de reposo y ni siquiera le permite leer. No acierta a decir qué clase de tristeza es la que se ha apoderado de él. La historia del iluminado cabalista Sabbatai Zevi es sólo un caso extremo del peligro y la prueba a los que se exponen todos los esotéricos prácticos. Hargrave Jennings expresa excelentemente esto escribiendo acerca de los Rosacruces. Hablan de la humanidad como de algo infinitamente inferior a ellos. Su orgullo supera todo lo imaginable, pese a una apariencia externa muy modesta y humilde. Se jactan de ser pobres y declaran que lo tienen por estatuto, gloriándose al mismo tiempo de poseer todas las riquezas del mundo. Recusan los afectos humanos o se someten a ellos con el conveniente pretexto de que no son sino atractivas obligaciones que han de aceptarse como placentero intercambio o como pasaporte en un mundo que consta de los mismos o de su imagen falaz. Frecuentan a las mujeres y se muestran muy galantes en su compañía, pero sus corazones son incapaces de ternura hacia ellas. Cuando no las juzgan en su interior con conmiseración o desprecio, considerándolas como una especie de seres totalmente distinta de la de los hombres. Por fuera son muy sencillos y diferentes, pero la autosatisfacción que hincha sus corazones se extiende hasta lo infinito de los cielos. En comparación con estos adeptos del hermetismo, los monarcas son pobres y sus inmensos tesoros despreciables. Junto a sus propias lumbreras, los más sabios resultan torpes y estúpidos. Son, pues, negativos para con la humanidad, positivos, en cambio, para con todas las demás cosas, pagados de sí mismos, autoiluminados, en todo y siempre ellos. Pero eso sí, siempre prontos, es su deber, dicen, a hacer el bien en lo posible y justo. ¿Cómo medir o calificar esta descomunal exaltación del propio yo? Los patrones ordinarios no están hechos para tal imagen. La casta de estos filósofos ocultistas es o el colmo de lo sublime o el colmo de lo absurdo. Fin de la cita de Los Rosacruces, sus ritos y misterios. Digamos más bien, tanto lo sublime como lo absurdo, pues la inflación es siempre sublime y absurda a la vez. Eliphas Levi escribe a este respecto. Existe una ciencia que confiere al hombre prerrogativas aparentemente sobrehumanas. Helas aquí tales como las encuentro enumeradas en un manuscrito hebreo del siglo XVI. Aleph. Ve a Dios cara a cara, sin morir, y conversa familiarmente con los 7 genios que mandan toda la milicia celeste. Bet. Está por encima de toda aflicción y todo temor. Gimel. Reina con todo el cielo y se hace servir por todo el infierno. Dalet. Dispone de la salud y la vida, la suya propia y la de los demás. G. No puede ser ni sorprendido por el infortunio, ni atormentado por los desastres, ni vencido por sus enemigos. Baf. Conoce el sentido del pasado, presente y futuro. Zayin. Posee el secreto de la resurrección de los muertos y la clave de la inmortalidad. Fin de la cita de Dogma y Ritual de la Alta Magia. ¿Es esto un programa o una experiencia vivida? Si es una experiencia, la inflación llega en ella muy lejos. Si es un programa,
El que trabaje seriamente por realizarlo no tardará en ser presa de la inflación, ya positiva, complejo de superioridad, ya negativa, complejo de inferioridad. Sea lo que fuere, la experiencia o programa del manuscrito hebreo del siglo XVI, citado por Eliphas Levi, ofrece una singular semejanza con la experiencia de la que habla John Castans. Me siento tan cerca de Dios, tan inspirado por su espíritu, que en cierto sentido soy Dios. Veo el porvenir, hago el plan del universo, salvo a la humanidad. Soy absoluta y completamente inmortal. Soy incluso masculino y femenino a la vez. El universo entero, animado e inanimado, pasado, presente y futuro, está en mí. Toda la naturaleza, todo cuanto posee vida y todos los espíritus cooperan y están vinculados conmigo. Todas las cosas son posibles. Me identifico en cierto modo con todos los espíritus, desde Dios hasta Satán. Concilio el bien y el mal, y creo la luz, las tinieblas, los mundos, los universos. Fin de la cita de Wisdom, Madness and Folly. El estado escrito por John Castans es característico de una magia aguda, y el autor mismo no lo niega. Pero seguiría viendo así las cosas si supiera que su experiencia se encuentra ya detallada con toda exactitud en el Brihadaranyaka Upanishad. Allí leemos: quien ha logrado hallarse a sí mismo y es consciente de ellos, quien ha entrado en esta morada impenetrable, es el creador de todo, el creador del mundo entero. Él es el mundo entero. Puede decirse con certeza, allí leemos: quien ha logrado hallarse a sí mismo y es consciente de ello, quien ha entrado en esta morada impenetrable, es el creador de todo, el creador del mundo entero. Él es el mundo entero. Puede decirse con certeza que este texto se basa en una experiencia totalmente distinta de la de John Castans. Hace 38 años conocí a un hombre tranquilo, de edad madura, que enseñaba inglés en la IMCA de la capital de un país báltico. Un buen día reveló que había alcanzado ese estado espiritual que se manifiesta por la visión eterna, en el que se tiene conciencia de la identidad del sí mismo con la realidad eterna del mundo. Pasado, presente y futuro, vistos desde el plano de la eternidad donde mora la conciencia, eran para él como un libro abierto. Ya no tenía problemas, no porque lo hubiera resuelto, sino porque en aquel estado de conciencia desaparecían, perdiendo toda importancia. En efecto, los problemas pertenecen al orden del movimiento en el tiempo y el espacio. Quien lo trasciende, llegando a la esfera de la eternidad y del infinito, donde no hay movimiento ni cambio, queda libre de problemas. Cuando me hablaba de esto, sus bellos ojos azules irradiaban sinceridad y certidumbre. Mas esta luz cedió el puesto a un semblante sombrío y disgustado, tan pronto como le planteé la cuestión del valor que podía tener el sentimiento subjetivo de la eternidad, sin saber ni poder al mismo tiempo hacer nada para ayudar a la humanidad, ya en su progreso espiritual u otro, ya en el alivio de sus sufrimientos espirituales, psíquicos o corporales. No me perdonó esta pregunta, y su espalda vuelta hacia mí es el último recuerdo que de él guardo en este mundo. Marchó posteriormente a la India, donde no tardó en morir víctima de una epidemia. Te cuento este episodio de mi vida, querido amigo desconocido, solo para que sepas cuándo y cómo se me planteó por primera vez el gravísimo problema de las formas y peligros de la megalomanía espiritual. A la experiencia objetiva debo el comienzo de mis estudios sobre ese problema. Aquí te brindo algunos de mis resultados. La megalomanía espiritual es tan antigua como el mundo.
Su origen es incluso anterior al mundo terrenal, según la tradición milenaria que nos relata la caída de Lucifer. La descripción más conmovedora de este suceso nos la ofrece el profeta Ezequiel. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en belleza. En el Edén estabas, en el jardín de Dios. Toda suerte de piedras preciosas eran tu vestido. Sardónices, topacios y jaspes, crisolitos, ónices y berilos, zafiros, carbuncos y esmeraldas. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, aderezados desde el día de tu creación. Querubín protector de alas desplegadas, te había hecho yo en el monte santo de Dios, y caminabas entre piedras de fuego. Se pagó tu corazón de tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te precipité en tierra, y ante los reyes te di en espectáculo. Ezequiel capítulo 28. Tal es, en las alturas celestiales, el origen de la inflación, del complejo de superioridad y la megalomanía. Y puesto que lo que está arriba es como lo que está abajo, ello se repite aquí, en la vida humana y terrena, de siglo en siglo y de generación en generación. Se repite sobre todo en la vida de las personas que rompen con su habitual medio terreno y el estado de conciencia que implica, trascendiéndolo en el sentido de la altura, anchura o profundidad. Quien aspira a un plano más alto que el del medio terreno, corre el riesgo de volverse altanero. Quien busca lo ancho más allá de los límites del círculo normal de sus obligaciones y alegrías terrenas, se ve tentado a darse a sí mismo cada vez mayor importancia. Y quien pretende alcanzar lo profundo bajo la superficie de los fenómenos de la vida en la tierra, corre el máximo peligro, la inflación de que nos habla Jung. El metafísico abstracto que organiza los mundos según un orden por él establecido puede llegar a perder todo interés por lo particular e individual, hasta el punto de considerar a las personas humanas casi tan insignificantes como los insectos. Solo las mira de arriba a abajo. Vistas desde esa altura metafísica, pierden sus proporciones y se le antojan minúsculas hasta la insignificancia, mientras él mismo es grande, pues participa de las grandezas de la metafísica. El reformador que quiere corregir o salvar a la humanidad sucumbe fácilmente a la tentación de contemplarse a sí mismo como centro activo del círculo pasivo de la humanidad. Portador de una misión de alcance universal, se siente cada vez más importante. El ocultista, esotérico o hermético práctico, si no practica es metafísico o reformador, experimenta con fuerzas superiores que actúan más allá de su conciencia y penetran en ella. ¿A qué precio? Al de postrarse de rodillas en adoración o al de identificarse con ellas, lo que conduce a la megalomanía. Se habla mucho de los riesgos del ocultismo. La magia negra es de ordinario el peligro supremo contra el que los maestros ponen en guardia al principiante. Otros, sobre todo los más o menos versados en medicina, temen mayormente los desórdenes del sistema nervioso. Sin embargo, una experiencia de 43 años de ocultismo o de esoterismo práctico me ha enseñado que su peligro no reside ni en la magia negra ni en trastornos nerviosos. Al menos tales peligros no se presentan más a menudo entre los ocultistas que entre los políticos, artistas, psicólogos, creyentes y agnósticos. Me sería imposible citar un solo mago negro entre los ocultistas que conozco, mientras podría dar sin dificultad el nombre de algunos políticos que nada tienen que ver con el ocultismo, o más bien le son hostiles, cuyo influjo cuadra perfectamente
con el concepto clásico de mago negro. En verdad, resulta tan difícil mencionar a políticos que hayan ejercido una funesta influencia sugestiva en las masas populares, cegándolas e incitándolas a actos de crueldad, injusticia y violencia de los que cada individuo, separado del resto, habría sido incapaz. Políticos que, por su ascendiente casi mágico, han llegado a privar a los individuos de su libertad, convirtiéndolos en posesos. Y este modo de actuar, que priva a los hombres de su libertad moral y los transforma en posesos, ¿no es acaso el fin y la esencia misma de la magia negra? No, querido amigo desconocido. Los ocultistas, aun aquellos que practican la magia ceremonial, no son ni maestros ni discípulos de la magia negra. De hecho, son los que guardan menos relación con ella. Cierto que muchos, especialmente los adeptos de la magia ceremonial, son con frecuencia objeto de ilusiones, se engañan y engañan a los demás. Pero, ¿es esto magia negra? Por otra parte, ¿dónde encontrar un grupo humano que no se engañe nunca? Hasta el doctor Fausto, que hizo un pacto con el diablo, no fue sino la víctima inocente de una travesura de Mefistófeles, rufián bien conocido de cuantos se relacionan con el mundo oculto. Pues, ¿cómo puede uno vender algo que no le pertenece? El alma habría podido vender al doctor Fausto, pero jamás él a ella, por solemne que fuera el pacto, y por más que estuviera escrito y firmado con su sangre o con tinta ordinaria. De esta suerte da Mefistófeles una lección a quienes desean ser superhombres, revelando lo pueril de sus pretensiones. Y al paso que deploramos la ingenuidad del pobre doctor Fausto, llegamos a juzgar saludable, a la postre, el método rufianesco de Mefistófeles, pues lo que éste hace, y podrían citarse otros ejemplos más recientes del mismo método, es poner de manifiesto lo ridículo y absurdo de las ansias y pretensiones sobrehumanas. De todos los espíritus negativos, es el travieso quien menos me incomoda. Así habla Dios de Mefistófeles en el Fausto de Goethe. No condenemos tampoco nosotros al pícaro del mundo espiritual, y sobre todo no le tengamos miedo. Ni condenemos al doctor Fausto, nuestro hermano, acusándole de magia negra. Si de algo hubiera que acusarlo, sería de credulidad infantil. En todo caso, ante la humanidad fue él 1000 veces más inocente que nuestros contemporáneos, que han inventado la bomba atómica. No le acusemos como buenos ciudadanos y científicos. No, ni la magia negra ni trastornos nerviosos constituyen los especiales peligros del ocultismo. Su peligro principal, del que por lo demás no tiene el monopolio, se define por estos 3 términos: complejo de superioridad, inflación, megalomanía. De hecho, raro es el ocultista veterano, enteramente libre de esta indisposición moral, o que no la haya sufrido alguna vez en el pasado. La tendencia a la megalomanía se manifiesta a menudo entre los ocultistas. Así me lo han enseñado mis lecturas de libros de ocultismo y decenios de relaciones personales. Ese defecto moral se da en muchos grados. Primero se revela por el aplomo y aun descaro con que uno habla de las cosas superiores y sagradas. Luego va afirmándose como un saber mejor y saberlo todo, es decir, adoptar la actitud de maestro frente a todo el mundo. Por último, aparece como infabilidad implícita y hasta explícita. No quiero citar pasajes de la literatura oculta, ni dar nombres, ni mencionar hechos biográficos sobre ocultistas conocidos, para probar o ilustrar este diagnóstico. No te resultará difícil, querido amigo desconocido, hallarlos tú mismo en abundancia. Mi intención aquí es, por un lado, refutar las falsas acusaciones levantadas contra el ocultismo
y por otro poner de relieve el peligro verdadero que entraña. ¿Qué debe hacerse, pues, contra ese peligro para conservar la propia salud moral? El antiguo adagio ora et labora, ora y trabaja, contiene la sola respuesta que yo he podido hallar. Adoración y trabajo son el único remedio tanto profiláctico como curativo que conozco contra los delirios de megalomanía. Hay que adorar lo que está sobre nosotros y participar en el esfuerzo humano tocante a los hechos objetivos, para mantener a raya las ilusiones acerca de lo que uno es y puede. En efecto, quien sepa elevar su plegaria y meditación al nivel de la adoración pura, será siempre consciente de la distancia que separa y a la vez une adorador y adorado. No caerá así en la tentación de confundir lo que él es con lo que es el adorado. Por otra parte, el que trabaja, es decir, el que participa en el esfuerzo humano con miras a obtener resultados objetivos y verificables, no será fácilmente víctima de ilusiones respecto a lo que él puede. Por ejemplo, un médico en ejercicio, propenso a sobreestimar su poder de cura, aprenderá pronto a conocer los límites reales de ese poder por la experiencia de sus fracasos. Jacob Boehme era zapatero e iluminado. Habiendo tenido la experiencia de la iluminación, escribía en una carta dirigida al aduanero Lindner: «La puerta me ha sido abierta, de suerte que en un cuarto de hora he visto y sabido más que si hubiera estado muchos años en escuelas superiores, pues vi y conocí el ser de todos los seres, su fundamento y su abismo». No por ello concluyó que, como zapatero, su poder sería en adelante mayor que el de sus colegas, o que el suyo propio antes de la iluminación. Por otro lado, la iluminación le enseñó la grandeza de Dios y del mundo, lo cual le llenó de adoración. Y ello me admiró hasta el punto de no saber qué me acontecía, y mi corazón tornóse a alabar a Dios por tales cosas. Así, el trabajo manual y la adoración a Dios protegieron la salud moral de Jacob Boehme. Me permito añadir aquí que mi propia experiencia en el esoterismo me ha enseñado que lo que fue saludable en el caso de Boehme lo es también, sin excepción, para cuantos aspiran a tener experiencias suprasensoriales. Adoración y trabajo, ora et labora, constituyen, por tanto, la condición indispensable del esoterismo práctico para mantener en jaque la tendencia a la megalomanía. Con todo, si se quiere lograr la inmunidad contra ese mal, es necesario algo más: la experiencia del encuentro concreto con un ser superior a uno mismo. No entiendo por encuentro concreto ni el sentimiento del sí mismo superior, ni el más o menos vago de la presencia de un ente superior, ni tan siquiera la del flujo de inspiración que puede llenarnos de vida y luz. No, lo que entiendo por tal es meramente lo que las palabras indican: un encuentro genuino y de veras concreto, cara a cara. Puede ser espiritual, cara a cara en una visión, o físicamente concreto. Así, Santa Teresa de Jesús, por no citar más que un ejemplo entre otros muchos, se encontraba con el Maestro, conversaba con él, le pedía y recibía de él consejos e instrucciones sobre cosas pertenecientes al plano de una espiritualidad objetiva. Sí, la espiritualidad puede ser no solo subjetiva, sino también objetiva. De igual manera, Papus y su grupo de amigos ocultistas se encontraron con Philippe de Lyon en el plano físico.
He ahí dos casos del encuentro concreto a que me refiero. Ahora bien, el que ha pasado por la experiencia del encuentro concreto con su ser superior, un justo, un santo, un ángel u otro ente jerárquico, la Santísima Virgen, el Maestro, queda, por el hecho mismo, inmunizado contra la inclinación a la megalomanía. La vivencia de esta confrontación acarrea necesariamente la curación completa y la inmunidad contra todo peligro en tal sentido. Nunca un ser humano que haya visto y oído podrá hacer de sí mismo un ídolo. Más aún, el verdadero y último criterio de las experiencias llamadas de visión, es decir, el que sirve para determinar su autenticidad o falsedad, lo constituye el efecto moral de las mismas en el vidente, según que hagan a éste más humilde o más pretencioso. La experiencia de sus encuentros con el Maestro hizo a Santa Teresa cada vez más humilde. La experiencia terrena de su encuentro con Philippe de Lyon les hizo más humildes a Papus y sus amigos ocultistas. Así pues, ambas experiencias, por distintas que fueran en cuanto a su sujeto y objeto, eran auténticas. No se engañó Papus respecto a la grandeza espiritual de aquel a quien reconoció como su maestro espiritual, ni tampoco Santa Teresa sobre la realidad del Maestro, a quien vio y oyó hablar. Lee la Biblia, querido amigo desconocido, y encontrarás en ella otros muchos ejemplos de esta ley. La experiencia auténtica de lo divino nos hace humildes. Quien no es humilde no ha tenido ninguna experiencia auténtica de lo divino. Contempla a los apóstoles, que vieron y oyeron al Maestro, y a los profetas, que vieron y oyeron al Santo de Israel. No encontrarás en ellos rastro alguno de tendencia a la ibris, y sí, en cambio, la hallarás en muchos doctores gnósticos, quienes, consiguientemente, no han visto ni oído. Mas, si es cierto que hay que haber visto y haber oído para aprender a fondo la lección de la humildad, ¿qué decir de cuantos son naturalmente humildes, sin haber visto y oído? Mi respuesta, sin perjuicio de otras asimismo válidas, es que todos los humildes vieron y oyeron ya antes, y en alguna parte, lo recuerden o no. La humildad real, no intelectual, puede ser o el recuerdo que el alma guarda de su experiencia espiritual anterior al nacimiento, o el de una experiencia nocturna tenida durante el sueño y que permanece en el inconsciente, o por último, el efecto de una experiencia actual, consciente o inconsciente, que uno ni se confiesa a sí mismo ni confiesa a los demás. A buen seguro, la humildad, como la caridad, no es una cualidad inherente a la naturaleza humana. Su origen no puede hallarse en nada relacionado con la evolución natural. No es posible concebirla como fruto de la lucha por la existencia, la selección natural y la supervivencia del más fuerte a costa del débil. La escuela de la lucha por la existencia no produce humildes, sino solo luchadores y guerreros de toda especie. Se trata, pues, de una cualidad que debemos atribuir a la acción de la gracia, de un don venido de lo alto. Ahora bien, los encuentros concretos cara a cara, de que aquí hablamos, son siempre y sin excepción acontecimientos debidos a la gracia, por su carácter de encuentros, donde el ser superior se acerca por voluntad propia al ser inferior. El encuentro que transformó a Saulo, el fariseo, en el apóstol Pablo, no se debió a sus esfuerzos, sino que fue un acto de aquel con quien se encontró. Otro tanto puede decirse de todos los encuentros cara a cara con seres superiores. Nuestro papel se reduce a buscar, llamar y pedir. El acto decisivo viene de arriba.
Volvamos ahora al arcano representado por el carro, cuyo sentido tradicional es victoria, triunfo y éxito. Dice J. Maxwell, este sentido se desprende con toda naturalidad de la actitud del personaje, lo cual no presenta dificultad alguna. A pesar de todo, hay una dificultad. ¿Es la lámina una advertencia o denota un ideal? ¿O acaso es ambas cosas a la vez? Me inclino a ver en todos los arcanos del tarot simultáneamente advertencias e ideales por alcanzar. Esto es, al menos, lo que me han enseñado 40 años de estudio y meditación del tarot. Así, el mago constituye una advertencia contra el malabarismo intelectual, el metafísico indiferente a la experiencia, y contra toda clase de charlatanerías, enseñando al mismo tiempo la concentración sin esfuerzo y el uso del método de la analogía. La papisa nos advierte de los peligros del gnosticismo y nos enseña la disciplina de la verdadera gnosis. La emperatriz evoca los peligros del mediumismo y de cierta magia, a la vez que nos revela los misterios de la magia sagrada. El emperador nos pone en guardia contra la voluntad de poder y nos enseña el poder de la cruz. El Papa nos avisa contra el personalismo humanista y el pentagrama mágico que es su culminación. En tanto nos impone la santa obediencia y la magia de las 5 llagas. El enamorado nos advierte contra las 3 tentaciones y nos muestra los 3 sagrados votos. Este triunfo, obtenido por el sí mismo, es el éxito del proceso de individuación de que nos habla C. G. Jung, o el de la obra de la auténtica libertad, que es fruto de la catarsis o purificación previa al fotismos o iluminación, a la que sigue la genosis o unión, según la iniciación tradicional en Occidente. El triunfador del carro puede, por tanto, designar ya a un enfermo que sufre de megalomanía, ya a un hombre que ha pasado por la catarsis o purificación, primera de las 3 etapas en la vía de la iniciación. La tesis que aquí propongo es que también la lámina del 7º arcano tiene, como todas las demás, 2 sentidos. Su personaje significa a la vez el falso y el verdadero triunfador, el megalómano y el hombre íntegro y dueño de sí. ¿Quién es en realidad ese hombre íntegro, dueño de sí mismo, vencedor de las pruebas? Es el que resiste a las 4 tentaciones, las 3 del desierto descritas por el Evangelio y la de la ibris, su síntesis. Situado en el centro del triángulo de las tentaciones, es señor de los 4 elementos que constituyen el vehículo de su ser: fuego, aire, agua y tierra. Señor de los 4 elementos, o, de lo que es lo mismo, ser creativo en el pensamiento claro, fluido y preciso, ya que la creatividad, claridad, fluidez y precisión son las manifestaciones de los 4 elementos en el ámbito del pensamiento. Ello, además, significa que posee un corazón cálido, anchuroso, sensible y fiel. Calor, anchura, sensibilidad y fidelidad son, a su vez, las manifestaciones de los 4 elementos en la esfera del sentimiento. Y por último, es un hombre ardoroso, amplio, adaptable y de voluntad firme. Voluntad donde se muestran los 4 elementos como intensidad, amplitud, adaptabilidad y firmeza. En resumen, puede decirse que el señor de los 4 elementos es un hombre de iniciativa, sereno, móvil y firme. Representa las 4 virtudes naturales de la teología católica: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. O bien las 4 virtudes cardinales de Platón: sabiduría, valor, templanza y justicia.
y todavía las 4 cualidades de Shankaracharya: viveka, discernimiento; vairagya, serenidad; las 6 preseas de la justa conducta y el anhelo de liberación. Sea cual fuere el enunciado de las 4 virtudes que consideramos, siempre se trata de los 4 elementos o proyecciones del sagrado nombre Yahvé o tetragramatón en la naturaleza humana. Las 4 columnas que soportan el dosel encima del carro tirado por los 2 caballos, que aparece en la lámina del 7º arcano, significan por consiguiente los 4 elementos considerados en sentido vertical, es decir, en su sentido analógico, a través de los 3 mundos, espiritual, psíquico y físico. ¿Y el propio dosel qué significado tiene? La función del dosel, tomado como objeto material, es proteger a la persona que se encuentra debajo. Sirve, pues, de techo. En su sentido espiritual, al que llegamos por analogía, el dosel colocado sobre un hombre que lleva una corona real de color amarillo denota 2 cosas contrarias: o que el hombre coronado es un megalómano en estado de splendid isolation y separado del cielo por el dosel, o que es un iniciado en el misterio de la salud espiritual y no se identifica a sí mismo con el cielo por ser consciente de la diferencia que existe entre su yo y lo que está por encima de él. En otras palabras, el dosel indica los hechos y verdades subyacentes tanto a la megalomanía como a la humildad. La humildad, como ley de la salud espiritual, implica el conocimiento de la disparidad y distancia entre el centro de la conciencia humana y el centro de la conciencia divina. Hay una piel, o un dosel si se prefiere, en la conciencia del hombre, que, como la piel de nuestro cuerpo, separa lo humano de lo divino, uniéndolos al mismo tiempo. Esta piel espiritual protege la salud espiritual del hombre y no le permite identificarse ontológicamente con Dios, o decir, soy Dios, Aham Brahmasmi. Le permite, en cambio, la relación de la respiración, los acercamientos y alejamientos, que no son nunca alineaciones, cuya totalidad constituye la vida del amor. Esta consiste en acercamientos y alejamientos, con la conciencia siempre presente de la no identidad. Es un proceso análogo al de la respiración, que consta de inspiraciones y expiraciones. ¿No se encuentra esto incomparablemente expresado en el fragmento del Salmo 42, que es la 6ª frase de la misa? Envíame tu luz y tu verdad, ellas me guíen y conduzcan a tu monte santo y a tus tabernáculos. Sí, la luz de tu presencia, acercamiento, y la verdad que recibo en mí por reflexión, alejamiento, nos conducen a tus tabernáculos. Tus tabernáculos, ¿no son acaso tiendas, baldaquines, doseles, bajo los cuales lo humano se une a lo divino en el amor, sin identificarse con ello ni ser absorbido por ello? Y esos tabernáculos no están hechos de la piel de la humildad, la única que nos protege contra el peligro de matar el amor por identificación ontológica, es decir, la identificación del ser humano con el ser divino. Esta alma es Dios, Ayan Atma Brahma. La conciencia es Dios, Brahmanam Brahma. Alejándonos así también del peligro de megalomanía espiritual por la que uno se arroga el propio ser de Dios en vez de considerarlo su imagen. Hay 3 formas de experiencia mística: la experiencia de la unión con la naturaleza, la de la unión con el sí mismo trascendente humano y la de la unión con Dios. La primera clase de experiencia consiste en borrar toda distinción entre vida psíquica individual
y la naturaleza circundante. Es lo que Lévi-Brulé llamaba participación mística, noción que forjó al estudiar la psicología de los primitivos. Este concepto designa el estado de conciencia donde queda suprimida la separación entre el sujeto consciente y el objeto del mundo exterior, y donde sujeto y objeto se vuelven uno. Tal experiencia es subyacente no solo al chamanismo y totemismo primitivos, sino también a la conciencia denominada mitógena, que es fuente tanto de los mitos naturales como de todo ardiente deseo, por parte de poetas y filósofos, de unión con la naturaleza. Recuérdese cómo Empédocles se precipitó en el cráter del Etna para unirse con los elementos naturales. Los efectos del peyote, mezcal, hachís, alcohol, etc., pueden a veces, pero no siempre ni en todas las personas, dar lugar a estados de conciencia análogos al de la participación mística. El rasgo distintivo de esta forma de experiencia es la embriaguez, o sea, la fusión temporal del yo con las fuerzas exteriores a la conciencia del yo. Las orgías dionisíacas de la antigüedad se basaban en la experiencia de la embriaguez sagrada, que se producía al desaparecer la distinción entre el yo y el no yo. La segunda forma de experiencia mística es la del yo o sí mismo trascendente. Acontece cuando el yo ordinario y empírico se separa de un yo superior que está por encima de todo cuanto se mueve y cuanto pertenece a la esfera del espacio y el tiempo. El yo superior se experimenta entonces como inmortal y libre. Si la mística de la naturaleza se distingue por la embriaguez, la del sí mismo, al contrario, tiene por característica el gradual desembriagarse, con miras a una completa sobriedad. La filosofía, fundada en la experiencia mística del sí mismo, que presenta esta última de la manera más pura y menos desfigurada por la adición de aventuradas especulaciones intelectuales, es la de la escuela india de Samkhya. Allí, el purusha individual es experimentado en su separación de la prakriti, como inmortal y libre. Aunque la misma experiencia se halla en el núcleo del Vedanta, los vedantistas no se contentan con la experiencia inmediata, que enseña ni más ni menos que el verdadero yo del hombre es inmortal y libre, sino que aún le añaden el postulado de que ese yo superior es Dios. Ayam Atma Brahma. Esta alma individual es el absoluto, dice el Mandukya Upanishad. Samkhya, en cambio, no va más allá de los límites de la experiencia del yo superior como tal, ni en modo alguno niega la pluralidad de purushas, yoes, superiores, inmortales y libres. Tampoco eleva el purusha individual a la dignidad de absoluto, lo que le ha valido ser tildado de ateo. Ciertamente lo es, si por atea se entiende esta franca declaración. No he tenido experiencia de nada que sea superior al yo inmortal y libre. Ateniéndome a la experiencia, ¿qué puede decir de ella honradamente? Samkhya no es una religión, y en consecuencia no merece ser calificada de atea, como tampoco lo merece, por ejemplo, la moderna escuela psicológica de Jung. Mas, por otra parte, ¿puede acaso considerarse como prueba de fe en Dios la atribución de la dignidad de lo absoluto al yo superior? La tercera clase de experiencia mística, el término mística empleado aquí, comprende la experiencia mística propiamente dicha y la experiencia gnóstica como unidad. Es la del Dios vivo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de la tradición judeocristiana.
el Dios de San Agustín, San Francisco, Santa Teresa y San Juan de la Cruz de la tradición cristiana, el Dios del Bhagavad Gita de Ramanuja, Madhva y Chaitanya de la tradición hindú. Se trata aquí de la unión con Dios en el amor, lo que implica dualidad sustancial, inconformidad esencial. Esta experiencia tiene por principal rasgo distintivo la síntesis entre la embriaguez de la mística de la naturaleza y la sobriedad de la mística del yo superior. El término acuñado por la tradición para expresar el estado en que se manifiestan simultáneamente el entusiasmo ardoroso y la paz profunda es el de bienaventuranza, beatitudo, o visión beatífica, visio beatífica. La visión beatífica supone, por un lado, la dualidad de vidente y visto, y por otro, su unidad o conformidad intrínseca en el amor. Por ello, esta voz expresa de un modo admirablemente claro y preciso lo esencial de la experiencia mística teísta, el encuentro del alma con Dios, cara a cara, en el amor. Esta experiencia es tanto más elevada, cuanto más completa es la distinción y más perfecta la unión. Así, como es bien sabido, la Santa Cábala sitúa en el centro de la experiencia espiritual el sagrado rostro del anciano de los días y enseña que la suprema experiencia del ser humano, y a la vez la forma suprema del óbito de un mortal, se logra cuando Dios abraza el alma humana. Leemos a este respecto en el Sefer Yetzirah. Cuando nuestro padre Abraham lo hubo comprendido y consideró, examinó, escudriñó, entendió, esculpió, grabó y compuso todo ello, entonces el Señor del universo, bendito sea su nombre, se le manifestó, lo tomó en su seno, le abrazó la cabeza y lo llamó amigo suyo. Y San Juan de la Cruz solamente habla de sus experiencias de la presencia divina en los tabernáculos del amor, usando el lenguaje del amor. Las tres formas de experiencia mística tienen sus leyes de higiene, sus tabernáculos o pieles. Caen bajo la ley de la templanza o medida. De lo contrario, el furor de la manía aguda, la megalomanía y la total enajenación del mundo amenazan a sus respectivos adeptos. Coraza, dosel y corona son los tres símbolos de la medida saludable, en lo que toca a las experiencias de la mística de la naturaleza, la mística humana y la mística divina. El triunfador del séptimo arcano lleva una coraza, se encuentra bajo un dosel y está coronado. Esto quiere decir que no se pierde a sí mismo en la naturaleza, ni pierde a Dios en la vivencia de su yo superior, ni pierde el mundo en la experiencia del amor de Dios. Mantiene a raya los peligros del frenesí, la megalomanía y la exaltación. Está sano. El triunfador del séptimo arcano es el verdadero adepto del hermetismo, o sea, de la mística, gnosis y magia, a la vez divinas, humanas y naturales. No corre, permanece en pie. No está sentado, sumido en meditación. Sostiene un cetro que le sirve para refrenar los dos caballos, azul y rojo, que tiran de su carro. No está ausente, perdido en éxtasis. Se encuentra en camino y avanza manteniéndose firmemente en pie sobre su vehículo. Los dos caballos, azul y rojo, le ahorran el esfuerzo de andar. Las fuerzas instintivas del sí y del no, de la atracción y la repulsión, de la sangre arterial y la sangre venosa, de la confianza y la desconfianza, de la fe y la duda, de la vida y la muerte,
de la derecha y la izquierda, finalmente simbolizadas por las columnas Yaquín y Boaz, se le han transformado en fuerzas motrices que obedecen a su cetro. Esto hace de él su auténtico dueño y señor, ya que le sirven por su propio impulso. Él se fía de ellas y ellas de él. Tal es el verdadero dominio según el hermetismo. En este, efectivamente, dominio, no significa avasallamiento del inferior por el superior, sino alianza entre supraconsciente, consciente y subconsciente o instintivo. No otro es el ideal hermético de la paz en el microcosmo, prototipo de la paz en la humanidad, dividida en razas, naciones, clases y creencias. Esta paz es el equilibrio o justicia que asigna su justo lugar a cada fuerza particular del microcosmo, en la vida del organismo entero, psíquico y físico. El equilibrio o justicia será el tema del octavo arcano, la justicia, del que trata nuestra siguiente carta. Resumiendo la doctrina práctica, siempre nos interesa en primer lugar el aspecto práctico. Del séptimo arcano del tarot, puede decirse que el triunfador es el convaleciente, ya que ha triunfado en la enfermedad o desequilibrio espiritual, psíquico y físico, lo cual significa que es al mismo tiempo el justo, al triunfar de las 4 tentaciones, permaneciendo fiel a los 3 votos y a su raíz y síntesis, la humildad. Esto quiere decir, por último, que el triunfador es hombre libre, o señor. Es libre de los influjos de los planetas astrológicos, descubiertos de nuevo en nuestros días por C.G. Jung, bajo la forma del inconsciente colectivo, con sus 7 principales fuerzas psíquicas o arquetipos. Es señor de los arquetipos, o planetas astrológicos, o arcontes de los antiguos gnósticos. La sombra, la persona, el animus, el ánima, el sabio anciano o padre, la madre, y hasta el sí mismo, por encima del cual está el sí de los otros sí mismos o Dios. Dicho en otras palabras, mantiene a raya los influjos nefastos de la Luna, Mercurio, Marte, Venus, Júpiter, Saturno e incluso del Sol, sobre el cual sabe que existe el Sol de los soles, o Dios. No está sin planetas, arquetipos o arcontes, como tampoco está sin tierra, agua, aire y fuego, ya que todos estos elementos componen lo que en ocultismo se llama cuerpo astral o cuerpo psíquico. El cuerpo psíquico es verdadero cuerpo, por cuanto consta de las fuerzas psíquicas inconscientes, colectivas o planetarias. Los planetas astrológicos y los arquetipos de Jung constituyen el tejido del cuerpo psíquico o astral. El triunfador del séptimo arcano es, pues, señor del cuerpo astral. Señor del cuerpo astral, señor de las 7 fuerzas que lo componen, al par que las mantiene en equilibrio. ¿Cuál es, entonces, la octava fuerza que equilibra esas 7 fuerzas del cuerpo astral? El octavo arcano del tarot, la justicia, nos da la respuesta a esta pregunta. Fin de la meditación séptima. El carro, el arcano de la convalecencia.